Ford Motor Company, una de las corporaciones automotrices más antiguas y prolíficas del mundo, es conocida por íconos indiscutibles. El Modelo T que puso a América sobre ruedas, el musculoso Mustang, las robustas camionetas F-Series. Sin embargo, en el vasto archivo de su historia centenaria, existen capítulos oscuros y excéntricos, vehículos que desafiaron la lógica del mercado, o que simplemente nacieron de la experimentación salvaje de la ingeniería. Estos son los espectros del pasado de Ford, 10 modelos tan inusuales, tan adelantados a su tiempo, o tan desastrosamente concebidos, que al mencionarlos, la respuesta más común es una incrédula negación. Son los Ford que nadie cree que fueron reales, pero cuya existencia está firmemente documentada en los anales de la historia automotriz. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. 1. El Ford Nucleon, 1958. El sueño atómico en ruedas. En el cenit de la era atómica de la década de 1950, la energía nuclear no era vista con el recelo actual, sino como la panacea para todos los problemas energéticos. Ford, siempre dispuesto a proyectar una imagen futurista, presentó el concepto de un vehículo propulsado por un pequeño reactor nuclear. El Nucleon era un modelo a escala, nunca un prototipo funcional de tamaño completo, pero su diseño es escalofriante y fascinante a la vez. La cabina estaba ubicada peligrosamente cerca del frente, minimizando la exposición a la radiación, mientras que en la parte trasera, un compartimento blindado contenía un núcleo de potencia intercambiable. La idea era que el vehículo recorrería miles de millas sin repostar. Y una vez agotado el combustible, el conductor simplemente se dirigiría a la estación de servicio atómica local para cambiar el reactor. La realidad del blindaje necesario para proteger a los ocupantes y el público, y el riesgo inherente de accidentes, lo relegaron al estatus de un sueño de ciencia ficción, que afortunadamente nunca se materializó más allá de su maqueta. Es el epítome de la ambición nuclear desmedida de la época. 2. El Ford Gyron, 1961. El auto de 2 ruedas y equilibrio cero. Antes de que Segway hiciera del autoequilibrio una realidad para el transporte personal, Ford ya estaba experimentando con la idea en un vehículo de tamaño completo. El Gyron, revelado en el Salón del Automóvil de Detroit de 1961, era una maravilla de la ingeniería conceptual. Este vehículo futurista se balanceaba sobre solo 2 ruedas en tándem, logrando su estabilidad mediante giroscopios internos de alta velocidad, similares a los utilizados en la navegación. Su diseño era radicalmente aerodinámico, pareciendo más una nave espacial terrestre que un automóvil. Aunque Ford promocionó el Gyron como el futuro del transporte individual, la complejidad y el costo de desarrollar un sistema giroscópico infalible para un vehículo de producción, junto con el riesgo de caer al detenerse, o en caso de fallo del sistema, lo mantuvieron firmemente en el reino de los concept cars. Solo un par de modelos de exhibición, uno de los cuales se quemó misteriosamente, son el testimonio de esta audaz desviación de la norma. 3. El Ford La Galaxy, 1958. Un techo de vidrio completo. La década de 1950 fue una época de extravagancia, y Ford se unió a la fiesta con el concepto La Galaxy. Aunque el nombre se asociaría más tarde con una línea de producción masiva, el concept car original de 1958 era notablemente diferente, destacando por una característica que ningún fabricante se atrevería a ofrecer en producción: un techo de burbuja completamente transparente. Este diseño ofrecía una visibilidad inigualable y una sensación de apertura, pero ignoraba alegremente los problemas de seguridad, aislamiento térmico y privacidad. Era un invernadero rodante que prometía un bronceado en cada viaje y un sobrecalentamiento garantizado en verano. Este prototipo, con su deslumbrante diseño de aletas y cromo, era la cúspide de la ostentación de la Guerra Fría, un claro ejemplo de cómo el estilo a menudo triunfaba sobre la practicidad en la mente de los diseñadores de la época. 4. El Ford Seattle i21, 1962. Modularidad y energía intercambiable. Anticipándose a la crisis petrolera, Ford presentó el Seattle i21 en la Feria Mundial de Seattle de 1962, un vehículo que era tan avanzado en su pensamiento que es difícil creer que es un concepto de hace más de 60 años. Su característica más asombrosa era la modularidad. No solo permitía la fijación de diferentes cuerpos para distintos propósitos, sino que también presentaba la idea de unidades de potencia intercambiables. El conductor podría elegir entre una célula de combustible
o un motor de combustión interna tradicional, y, en una visión casi profética, el diseño incluía 6 ruedas para una mejor tracción y estabilidad. Además, el vehículo venía equipado con sofisticados sistemas de navegación, una pantalla de mapa y planificación de rutas, que hoy serían equivalentes a un sistema GPS moderno. Este concepto, que abarcaba la adaptabilidad del tren motriz, el diseño modular y la tecnología de navegación futurista, fue un ejercicio de prospectiva radicalmente subestimado. 5. El Ford Carousel, 1972. El monovolumen que precedió al minivan. Mucho antes de que el Chrysler Voyager y el Dodge Caravan definieran el segmento de los minivanes a mediados de la década de 1980, Ford ya había ideado un vehículo familiar de concepto similar. El Carousel, desarrollado por el diseñador Dick Nesbitt a principios de los años 70, era esencialmente una furgoneta basada en la plataforma del Ford Econoline, pero con un enfoque lujoso y centrado en la familia. Presentaba puertas correderas, una característica clave del futuro minivan, y un interior excepcionalmente flexible, con asientos que podían reconfigurarse o removerse. Sin embargo, la gerencia de Ford en ese momento dudó de la viabilidad de mercado de un vehículo que no era ni una camioneta ni una furgoneta. Temían canibalizar las ventas de sus station wagons. El proyecto fue archivado, permitiendo a Chrysler cosechar los beneficios de esta idea una década más tarde. El Carousel permanece como un trágico ¿qué hubiera pasado? En la historia de Ford. 6. El Ford Ranger II, 1966. La camioneta con techo retráctil. Las camionetas pickup de Ford han sido un pilar de la marca, pero pocos recuerdan el experimento de la extravagancia y la versatilidad llevado a cabo con el concepto Ranger II, de 1966. La parte delantera tenía el aspecto musculoso de la era, pero la cabina ofrecía una característica inaudita: un techo retráctil que permitía convertir la cabina estándar en una cabina extendida. El techo y la ventana trasera se deslizaban hacia atrás, creando un espacio de cabina adicional o protegiendo la plataforma de carga. Este mecanismo complejo buscaba ofrecer la comodidad de una cabina extendida con la versatilidad de una caja abierta. Si bien la idea de una cabina convertible adaptable es intrigante, la complejidad mecánica, los problemas de sellado contra el clima y el costo de producción hicieron que el Ranger II nunca pasara de ser una pieza de exhibición brillante y cromo. Deja tu like, suscríbete y comparte. 7. El Ford Twister, 1971. Tracción total articulada. A principios de la década de 1970, Ford estaba experimentando con diseños de vehículos todoterreno extremos, y el Twister es el resultado más radical. Este vehículo de concepto no era una simple camioneta 4x4, sino un vehículo con tracción total articulada, lo que significa que el chasis estaba dividido en 2 secciones, conectadas por una articulación pivotante, permitiendo que las ruedas delanteras y traseras operaran en ángulos y alturas independientes. 8. El Ford Indigo, 1996. El auto de Fórmula 1 para la calle. A mediados de la década de 1990, Ford se propuso demostrar que la tecnología de la Fórmula 1 podía aplicarse a un vehículo de carretera. El resultado fue el Indigo, un concept car presentado en el Salón del Automóvil de Detroit. El Indigo era un biplaza abierto, que parecía haber salido directamente de un circuito de carreras. Estaba propulsado por un motor V12 de 6.0 litros, desarrollado específicamente por Ford y Cosworth, diseñado para ser ligero y eficiente. La construcción utilizaba materiales avanzados como la fibra de carbono, y la suspensión era de varillas de empuje, idéntica a la utilizada en los monoplazas de F1. Si bien el rendimiento era espectacular, la ausencia total de comodidades, el precio prohibitivo de producción y el hecho de que su diseño era demasiado extremo para el uso diario, lo mantuvieron como un ejercicio de diseño puro. Es un recordatorio de una época en la que los fabricantes se permitían la fantasía de construir vehículos de F1 legales para la calle. 9. El Ford Cougar II, 1963. El fastback europeo de motor central. Antes del Mustang, Ford estaba explorando varios diseños para un coche deportivo asequible que atrajera a la juventud estadounidense. Uno de los prototipos más prometedores y raros fue el Cougar II, un diseño elegante y pequeño que compartía el nombre con un vehículo posterior, pero que en realidad era un deportivo de motor central.
Presentado en 1963, antes de que el término coche pony fuera acuñado, el Cougar II tenía una clara influencia europea, con un estilo fastback bajo y líneas limpias. Utilizaba la plataforma del Ford alemán Taunus 12M y estaba propulsado por un pequeño motor V4. Aunque el diseño fue aclamado, Ford se decantó por la configuración de motor delantero tracción trasera más tradicional y económicamente viable, que se convertiría en el Mustang. El Cougar II es el ancestro olvidado del espíritu deportivo de Ford, un concepto que parecía demasiado refinado y europeo para el gusto estadounidense de la época. 10. El Ford Shuttler, 1975. El taxi urbano bidireccional. A mediados de la década de 1970, el tráfico y la densidad urbana eran una preocupación creciente, lo que llevó a Ford a concebir el Shuttler, un taxi de concepto diseñado específicamente para entornos urbanos de alta densidad. Su característica más extraña era su capacidad de ser conducido en ambas direcciones. Las ruedas podían girar 360 grados de forma independiente, y el diseño era simétrico, lo que permitía al conductor cambiar de dirección sin tener que dar la vuelta. Esto era ideal para calles estrechas y para aparcar en paralelo. Aunque la promesa de la máxima maniobrabilidad urbana era tentadora, la complejidad mecánica y el costo de implementar un sistema de dirección tan sofisticado, junto con la necesidad de rediseñar completamente las regulaciones de tráfico para un vehículo sin parte delantera o trasera definida, hicieron que el Shuttler permaneciera como una quimera de movilidad. Estos 10 vehículos representan la audacia, la locura y a veces la brillantez adelantada a su tiempo de Ford Motor Company. Aunque la mayoría nunca salió de los tableros de dibujo o de los talleres de prototipos, su legado no es menos importante. Cada uno es un recordatorio de que la historia de un gigante automotriz se construye no solo sobre sus éxitos de ventas, sino también sobre sus experimentos más salvajes, aquellos modelos tan inusuales que hasta que se ve la fotografía, nadie cree que realmente existieron. Deja tu like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!